El grito de las trompetas atraviesa la niebla. La tierra tiembla bajo los pasos de miles de personas. El aire huele a hierro y sudor. Ante un muro de escudos brillantes, una delgada línea de soldados, y cada uno sostiene en su mano una extraña lanza. Parece torpe, demasiado larga, con una asta estrecha de hierro y una punta pesada. Pero fue precisamente esta arma, según el antiguo historiador Polibio, la que decidía el resultado de las batallas. Un instante, un lanzamiento, y el enemigo se convertía en una masa indefensa. ¿Por qué una sola lanza podía detener a todo un ejército? ¿Por qué los oponentes de Roma no temían a los gladios, ni a la caballería, sino precisamente a esto, el pilum? ¿Y qué se escondía en él que cambió el concepto mismo de la guerra? Los legionarios no solo lanzaban el pilum, sino que desataban un rayo que, literalmente, atravesaba los muros de escudos. Cuando el pesado hierro se clavaba en la madera, la punta se doblaba, quedando firmemente encajada en ella. El escudo se volvía inútil, no se podía ni levantar ni arrojar sin exponer el cuerpo al golpe. Por eso los romanos llamaban al pilum no solo una lanza, sino un golpe decisivo, el momento en que la formación del enemigo se convertía en caos. Esta flecha de acero pesaba alrededor de 3 kilogramos y podía perforar hasta 3 capas de cuero y madera. Polibio escribió que el pilum desgarraba incluso los escudos griegos hechos de roble y bronce. Pero no solo la fuerza lo hacía temible, su diseño estaba pensado hasta el más mínimo detalle. El asta de hierro de casi 1 metro de largo se doblaba fácilmente después del impacto, para que el enemigo no pudiera lanzarlo de vuelta. A este efecto lo llamaban ingenium, la astucia del arma. Imaginemos, una formación de galos se acerca a la legión, sus gritos se funden en un zumbido, y de repente, en el aire, un silbido. Decenas de pesados pilum vuelan en arco. Un instante después, las primeras filas pierden sus escudos, la formación se rompe, y es precisamente entonces cuando los romanos desenvainan sus gladios. El pilum no solo mataba, sino que privaba al enemigo de su protección y de su voluntad de luchar. En esto residía la filosofía de la guerra romana, romper el orden. Y no solo los cuerpos, los propios legionarios llamaban a este momento el segundo aliento de la batalla. Después del lanzamiento del pilum sentían una oleada de confianza, sabían que ahora el enemigo estaba cegado e indefenso. Los arqueólogos encontraban en los campos de batalla cientos de astas de hierro curvadas, como rayos, inmóviles en la tierra. Cada una de ellas era la huella de un instante en el que la disciplina y el cálculo transformaron el caos en victoria. Pero el pilum no siempre fue así. Su origen no procedía de los talleres de Roma, sino de las profundidades de las tribus itálicas. Antiguamente, esta arma tenía un aspecto diferente, y su camino desde una simple lanza hasta una herramienta estratégica de guerra se convirtió en un reflejo de cómo la propia Roma aprendió a vencer. Precisamente aquí comienza la historia, donde el metal y la razón se fusionaron en uno, creando no solo un arma, sino un símbolo de poder sobre el mundo. Mucho antes de los triunfos de César y de las brillantes legiones de Augusto, cuando Roma era todavía solo una unión de tribus guerreras, el arma del romano se asemejaba a la simple lanza de los pueblos vecinos. Entonces la llamaban asta, un arma de asta ligera y recta, con la que se apuñalaba, no se lanzaba. Pero todo cambió cuando los romanos se enfrentaron a los etruscos y samnitas, pueblos que dominaban el arte del combate de lanzamiento. Comprendieron, la guerra no es solo la fuerza del brazo, sino también la ingeniería del pensamiento. Precisamente de este choque nació el pilum, una lanza creada no para la belleza, sino para la destrucción del orden en las filas enemigas. Inicialmente, el pilum consistía en un asta de madera de aproximadamente 2 metros de largo y una delgada varilla de hierro que ocupaba casi 1/3 de esa longitud.
La punta era estrecha, con una punta romboidal, pero el secreto principal no fue la hoja, sino el hierro blando. Después del impacto, la varilla se doblaba, como madera maleable al viento. Este defecto era un cálculo genial. El enemigo, al sacar la lanza, no podía usarla de nuevo, perdía su forma, convirtiéndose en un trozo de hierro inútil. En esto residía la lógica de la guerra romana: no permitir al oponente la posibilidad de responder con la misma arma. A tal combinación de dureza y flexibilidad la llamaban ferrum mole, metal blando. Arqueólogos modernos han encontrado pílumos, donde la varilla había sido hecha intencionadamente de dos tipos de hierro, duro en la base y blando en la punta. Este no era un trabajo de artesanos, sino de ingenieros en uniforme militar. Cada detalle tenía su sentido: la longitud, el ángulo, incluso el peso del equilibrio entre el acero y la madera. El centurión romano se aseguraba de que las lanzas fueran idénticas. De lo contrario, la formación del lanzamiento se rompía. Para los legionarios, esto no era solo disciplina, era la matemática de la muerte. El lanzamiento del pilum en sí requería precisión. No se podía lanzar como una simple lanza. El asta era demasiado pesada, el equilibrio demasiado fino. Los legionarios se entrenaban durante años para que el pilum volara en un arco perfecto y se clavara en el ángulo correcto. A esta habilidad la llamaban ars iacendi, el arte de lanzar. Cada soldado debía lanzar la lanza de forma sincronizada, por orden del centurión. Cuando toda la cohorte lanzaba los pílumos simultáneamente, sobre el campo de batalla parecía nacer una lluvia de hierro. Polibio escribió que este momento era decisivo. El enemigo perdía el equilibrio, incluso antes de que las espadas se tocaran. Las excavaciones arqueológicas en Talamón y Numancia muestran cientos de pílumos, atascados en huesos y escudos. El metal está doblado, las puntas aplastadas, testigos mudos de la precisión ingenieril y el cálculo implacable. Un solo lanzamiento y la formación de los galos se desmoronaba, como si un rayo hubiera atravesado su línea. No porque el pilum perforara cuerpos, sino porque rompía la estructura misma del combate. Los romanos sabían: las batallas no se ganan con los músculos, sino con la formación, y el pilum era la herramienta que convertía en caos cualquier orden del enemigo. Existe la opinión de que fue precisamente en las guerras samnitas, alrededor del siglo IV a.C., cuando el pilum se convirtió por primera vez en el arma principal de la infantería pesada. Entonces aparecieron soldados con escudos rectangulares y lanzas macizas, los príncipes. Estos guerreros se situaban en la segunda línea de la legión y lanzaban los pílumos antes de entrar en combate cuerpo a cuerpo. Su impacto preparaba el camino para los astati de vanguardia, y detrás de ellos ya se movían los veteranos, los triarii. Así, la formación romana se transformaba en un mecanismo vivo, donde cada fase del combate tenía su arma, su función y su momento. Tácito escribió que el legionario debía ser parte de una máquina, no un guerrero individual. El pilum encarnaba esta filosofía. No requería la fuerza de Heracles, pero sí una obediencia absoluta, un lanzamiento, una orden, un resultado. La genialidad táctica de Roma no residía en la invención de la lanza en sí, sino en convertirla en un elemento del sistema. Poco a poco, el pilum se convirtió no solo en un arma, sino en un símbolo de la propia disciplina romana. Su forma apenas cambió durante siglos, solo se hizo más pesada la punta, se mejoró el equilibrio, se añadieron incrustaciones de plomo para aumentar la fuerza de penetración. En la época de la República tardía, el pilum ya pesaba alrededor de 4 kilogramos y podía perforar no solo un escudo, sino también una coraza. César escribió que fue precisamente el lanzamiento de los pílumos lo que determinó el éxito de las legiones contra los galos, ya que el enemigo perdía la formación incluso antes del combate. Pero había un secreto del que rara vez se habla.
El pilum, al igual que la propia Roma, no nació de victorias, sino de derrotas. Su forma y funciones son el resultado de errores que costaron ejércitos enteros a los romanos. Para entender por qué esta arma se volvió ideal, hay que regresar al momento en que las legiones se encontraron por primera vez con un enemigo contra el cual una lanza común resultaba inútil. Fue precisamente esta derrota la que obligó a Roma a recrear su armamento y con él su pensamiento militar. Siglo III a.C. El sur de Italia estaba envuelto en guerra. En la península había invadido un hombre a quien los antiguos llamaban el Águila de Epiro, Pirro. Su falange, entrenada según el modelo macedonio, avanzaba como un monstruo único, cubierto de lanzas de bronce. Los romanos se enfrentaron por primera vez a la formación griega, una pared de zarizas, picas de hasta 6 metros de largo. Sus ligeras lanzas rebotaban impotentemente de las filas densamente cerradas. Cientos de legionarios caían, sin llegar siquiera a golpear con la espada. Estas derrotas conmocionaron al Senado. Según Livio, fue entonces cuando los romanos comprendieron, si no cambiaban sus armas, desaparecerían. Así comenzó la era de la Reforma. Las viejas astas fueron reemplazadas por un nuevo tipo de lanza, pesada, con un asta estrecha, capaz de perforar el escudo griego. Fue precisamente en estos años cuando el pilum se convirtió en un símbolo de la inventiva romana. Fue creado como respuesta a la zariza, como un contraataque contra la falange, pero su fuerza no residía solo en su capacidad de perforar armaduras. Lo principal era que rompía la formación del enemigo. Un lanzamiento y la larga falange, donde todo se sostenía en el apoyo mutuo de las lanzas, se desmoronaba. El escudo, perforado por el pilum, tiraba del brazo hacia abajo, desequilibraba al soldado, exponiendo a los vecinos. Esta fue la primera vez que la ingeniería superó la tradición. Polibio escribió que los romanos vencían no con los cuerpos, sino con la razón. Comprendieron que no era necesario imitar a Alejandro, era necesario romper la idea misma de su ejército. El pilum se convirtió en la clave que permitió a la pequeña ciudad en el Tíber vencer a los reyes helenísticos. Una característica del pilum de la época de las guerras pírricas era su longitud, hasta 2 metros y 20 centímetros. La punta de hierro blando estaba fijada con un clavo de bronce. Después del impacto se doblaba y a veces se rompía, dejando al oponente con un escudo inútil. En esto residía una economía oculta. El pilum no podía ser reutilizado, pero su producción era barata y rápida. La legión podía reponer sus suministros directamente en campaña. Esto correspondía a la idea romana de logística, el arte de mantener al ejército en movimiento. A medida que Roma vencía, el pilum evolucionó. Durante las guerras púnicas, cuando las legiones se enfrentaron a Aníbal, la construcción de la lanza cambió de nuevo. La caballería y la infantería ligera cartaginesa actuaban rápidamente, por lo que el pilum debía volverse aún más mortífero. Entonces apareció un peso de plomo en la base del asta, que hacía más pesado el lanzamiento, aumentando la fuerza de penetración. Un pilum así pesaba hasta 4,5 kilogramos. Se lanzaba desde una distancia de unos 20 metros y el impacto era tan potente que la punta podía atravesar no solo un escudo, sino también 2 cuerpos seguidos. Experimentos modernos de arqueólogos de Oxford demostraron que, al ser lanzado en un ángulo de 30 grados, el pilum es capaz de perforar una tabla de pino de 5 centímetros de grosor y quedar doblado en ella. Esta física de la destrucción, premeditada, no accidental, incluso la forma de la punta funcionaba como una cuña, desgarrando las fibras de la madera. Así, el arma se convertía en una extensión del pensamiento, y no solo de la mano. Los legionarios, armados con pílumos, actuaban según un esquema claro. Antes del ataque, el centurión daba la señal, el rugido metálico de la trompeta, la tuba.
La línea delantera daba 2 pasos hacia adelante, bajaba las lanzas en un ligero ángulo y las lanzaba simultáneamente. Después del lanzamiento, los soldados desenvainaban inmediatamente sus gladius y avanzaban sin detenerse. Todo estaba calculado hasta el instante. Esto no era el caos del combate, sino un ritual de precisión. Cada lanzamiento abría el camino al siguiente. El campo después del lanzamiento de los pílumos parecía una escena de destrucción, escudos clavados a los cuerpos, astas curvadas de las que goteaba sangre y un pesado olor a hierro en el aire. Incluso los enemigos que sobrevivían a menudo arrojaban sus armas, no por miedo, sino porque ya no podían sostenerlas en la mano. Fue precisamente este efecto, la desmoralización a través de la técnica, lo que se convirtió en la tarjeta de presentación de las guerras romanas. El pilum transformó la batalla de un duelo en un sistema. Donde antes decidían los héroes, ahora vencían los mecanismos. Cada legión era como una máquina con miles de movimientos idénticos, y esta máquina comenzó su camino hacia la grandeza en los campos donde los romanos aprendieron por primera vez a temer y a comprender al enemigo. Pero después de las victorias sobre el mundo helenístico, Roma se enfrentó a un nuevo enemigo, el bárbaro. Este no formaba falanges, ni se escondía tras el bronce. Marchaba contra los romanos en una oleada, con gritos, sin orden, sin miedo. Y aquí el pilum mostró la segunda faceta de su naturaleza, no solo un arma de ingeniería, sino un arma de psicología. En el choque con el caos se convirtió en un instrumento de intimidación, una herramienta que quebraba la voluntad, incluso antes de que comenzara el combate. El norte, tierra fría, nieblas densas, aire pesado antes de la tormenta. En el horizonte, una oscura masa de tribus bárbaras, cimbrios, teutones, germanos. No conocen la formación, no llevan armadura, gritan hasta la afonía, hacen sonar sus escudos. En los ojos de los legionarios, no miedo, sino concentración. Ante ellos no hay una falange ni una caballería, sino una avalancha, y todo lo decide el momento en que el centurión levanta la mano y suena una orden corta y ronca. En el aire nace lo que los enemigos llamaban la lluvia de hierro. Decenas de miles de pílumos se elevan al cielo y caen, como si el propio destino los hubiera lanzado. Los bárbaros rompen la formación incluso antes del choque, y la tierra se llena del sonido metálico, gritos y el crujido de los escudos. En este instante se manifiesta no solo la fuerza del arma, sino la fuerza del orden romano. La palabra misma, legión, de legere, reunir, y el pilum, su primera nota, la señal para el inicio de la destrucción mecánica del caos. Cada soldado sabe, después del lanzamiento, un paso adelante, ni un instante de pausa. Este entrenamiento está llevado al automatismo. Plutarco escribió que fue precisamente en los enfrentamientos con los germanos donde los romanos llevaron el arte de lanzar el pilum a la perfección. Ninguna formación en el mundo podía resistir simultáneamente el impacto del metal y el ritmo de la disciplina. El principal artífice de esta transformación fue un hombre que cambió el destino del ejército romano, Cayo Mario. Sus reformas de finales del siglo II a.C. hicieron de la legión una máquina de combate universal. Abolió el censo de propiedad, permitiendo a los ciudadanos más pobres servir, y por tanto aumentando el ejército en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo también cambió el armamento. Ahora, cada soldado tenía 2 pílumos, uno ligero y otro pesado. El pesado se lanzaba primero para perforar el escudo, el ligero después para rematar y romper la formación. Ambos estaban provistos de un mecanismo especial de fijación de la punta. Un pasador de madera reemplazó al de hierro para que la punta se rompiera al impactar, privando al enemigo de la posibilidad de devolver el arma.
Esta solución simple y genial se convirtió en la quinta esencia de la reforma de Mario: romper al oponente no solo física, sino también intelectualmente. Los arqueólogos encontraron pílumos de la época de Mario en la Galia y en Hispania. Algunos tenían astas lastradas con núcleos de plomo soldados para una fuerza cinética adicional. El peso alcanzaba los 5 kilogramos. A una distancia de 30 pasos, tal lanza perforaba no solo un escudo de roble, sino también a la persona que estaba detrás de él. Experimentos de reconstructores modernos confirman: el impacto de un pilum generaba una energía de hasta 35.000 julios, casi como el disparo de un mosquete. Y todo esto sin pólvora, sin mecanismos, solo gracias a la fuerza de la mano humana y al cálculo preciso del centro de gravedad. La táctica de combate también cambió. Ahora el pilum no era una preparación para la lucha, sino el primer golpe de toda una sinfonía de muerte. Cuando las primeras filas de los bárbaros caían, la legión no corría hacia adelante, avanzaba, lentamente, coordinadamente, como una ola de piedra. Cada lanzamiento de pilum no era simplemente una acción, sino parte de un ritual. Los legionarios llamaban a este momento ictus, golpe. El centurión daba la señal y las lanzas volaban. La tierra temblaba, el aire se llenaba de silbidos. La máquina romana funcionaba sin emociones, fríamente, precisamente, sin heroísmo, sin gritos. Los contemporáneos decían que, después de Mario, incluso el sonido del pilum se convirtió en un símbolo de miedo. Los bárbaros empezaban a perder la compostura al oír cómo silbaban las puntas de hierro. Sabían, tras ese silbido vendría el silencio, y en él comenzaría la muerte. Los romanos utilizaron este efecto psicológico como arma. El pilum se convirtió no solo en un destructor físico, sino también moral. Con el tiempo, esta arma se transformó en parte de la identidad romana. Los veteranos guardaban las puntas de los pílumos como amuletos. En las inscripciones de las lápidas de los legionarios, los arqueólogos encuentran frases como iaculator fortis, lanzador fuerte. Para un romano, el pilum era lo mismo que para un soldado moderno el fusil, una extensión de la personalidad, un símbolo de honor profesional. Pero junto con la grandeza, las reformas de Mario traerían un nuevo problema. El legionario, armado con el pilum, se volvía insustituible y, por tanto, peligroso para la propia república. El ejército, que antes pertenecía al Senado, ahora era leal a sus generales. Y el pilum no es solo un instrumento de victorias, sino también el comienzo de la desintegración del viejo orden, pues quienes lo lanzaron contra los enemigos, pronto lo lanzarán contra los suyos. Cuando sobre los campos de la Galia se alzó por primera vez el estandarte con la inscripción SPQR, el pilum ya no era solo un arma, se había convertido en una metáfora del imperio, pesado, flexible, implacable. Y cuanto más avanzaban las legiones, más el pilum se transformaba en el signo de la propia idea de Roma: orden contra caos, sistema contra pasión. Pero en esta máquina ideal, como en toda arma, madura el momento en que se vuelve contra su creador. Cuando a mediados del siglo I a.C., Cayo Julio César entra en la arena de la historia, el pilum ya no es solo parte del equipo legionario, es el lenguaje de guerra que Roma habla al mundo entero. César no lo reinventa, lo utiliza como el bisturí de un cirujano, convirtiendo el lanzamiento de la lanza en un acto de genial precisión. En sus comentarios a la Guerra de las Galias, hay escenas donde el resultado de una batalla entera se decide con una sola orden: lanzar los pílumos. Él escribe que los legionarios los lanzaban en un instante, sin perder la formación, con la intención de que el golpe impactara en la cara y el escudo del enemigo simultáneamente. Esto no es solo táctica, es el arte de la matanza masiva, convertido en geometría.
En la campaña de las Galias, las legiones romanas lucharon contra tribus que no tenían disciplina, pero sí coraje. Su formación era densa, pero inmóvil. El pilum rompía esta ventaja, una salva precisa, y los pesados escudos de los galos se convertían en trampas. El escudo, perforado por el hierro, perdía instantáneamente su centro de gravedad, y los guerreros, intentando liberarse, exponían su pecho. César observa que las primeras filas perecían no por las espadas, sino por la desesperación. En esto reside toda la filosofía de la guerra romana. El pilum no dejaba elección al enemigo. En esos años, el arma sufrió otra modificación. Para facilitar la logística, el pilum se hizo desmontable. La punta se fijaba al asta mediante una virola, asegurada con un pasador. Esto permitía transportar las lanzas en partes y ensamblarlas justo antes de la batalla. Este sistema recibió el nombre de pilum duplex, doble pilum. El soldado ahora podía reemplazar el asta curvada sin necesidad de un herrero. Roma convirtió incluso las armas en una forma de gestión del tiempo. Todo debía funcionar sin detenerse, como el propio imperio. El peso de un pilum estándar de la época de César era de unos 4 kilogramos y su longitud poco más de 2 metros. La distancia de lanzamiento era de 25 pasos, pero los guerreros experimentados podían lanzarlo a 30. La punta tenía el grosor de un dedo y terminaba en un filo diseñado para perforar no solo un escudo, sino también una cota de malla. El metal en la base era más denso para dar al arma el momento de inercia necesario. Los arqueólogos encontraron decenas de pílumos en Alesia, clavados en las paredes de las fortificaciones, rastros de asaltos nocturnos, cuando las legiones bajo el mando de César cercaron a Vercingétorix. La escena de Alesia es la cumbre del teatro de ingeniería de la guerra. Cuando los galos intentaron romper el cerco, César ordenó a los legionarios que lanzaran los pílumos, no hacia adelante, sino hacia arriba, para que cayeran sobre las cabezas de los enemigos en ángulo. Esta decisión salvó la formación. El impacto desde arriba rompía los escudos y el hierro blando de las puntas se clavaba en la madera, inutilizando la defensa. Después de esta maniobra, César aplicó por primera vez el doble lanzamiento. Ordenó a las filas traseras que lanzaran una segunda salva por encima de las primeras. Todo el valle se convirtió en una lluvia metálica, y fue entonces cuando el ejército galo vaciló. Polibio escribió que los romanos no guerrean por la gloria, sino para que el orden prevalezca. Esta frase parece escrita sobre el pilum. Cada lanzamiento era un acto de racionalidad contra el caos. El legionario no elegía el objetivo, era parte de un sistema general donde cada ángulo, cada distancia estaban calculados. Los historiadores militares modernos llaman a este principio sincronización controlada, una forma antigua de combate en red. Cuando miles de pílumos vuelan simultáneamente, el enemigo no ve guerreros individuales, ve un muro de muerte. Tras la conquista de la Galia, el pilum se convirtió en un símbolo no solo del ejército, sino también del poder. César condecoraba personalmente a los legionarios que habían lanzado la lanza primero. Para él era un signo de iniciativa, del instante en que el hombre y la máquina coinciden. Los romanos incluso acuñaron imágenes de pílumos en sus monedas, como un recordatorio de que la fuerza del imperio comienza con un golpe de lanzamiento. Sin embargo, el tiempo pasó. El ejército, acostumbrado a las victorias fáciles, comenzó a cambiar. Bajo Augusto, el pilum se hizo más corto, más ligero. Ahora lo importante no era perforar, sino mantener la formación. El centurión se aseguraba de que cada legionario supiera lanzar la lanza con una mano, sin perder el control del escudo. El combate no se convertía en una tormenta, sino en una procesión de precisión. El imperio ya no luchaba por la supervivencia, luchaba por el orden.
Pero cuanto más firme se volvía este orden, más grietas aparecían en él. El metal, creado para doblarse, se convirtió en símbolo de la flexibilidad del imperio y de su vulnerabilidad. El pilum, instrumento de destrucción, ahora se volvía un espejo de Roma, porque todo lo que se dobla alguna vez se rompe. Y ese día ya estaba cerca, cuando el asta, lanzada de las manos de un romano, caería no sobre un bárbaro, sino sobre otro romano. El principio del fin del imperio fue silencioso, casi imperceptible, como una grieta en el bronce que solo ve el herrero. En la antigüedad tardía, cuando Roma se debilitó por las guerras internas y la desintegración de la disciplina, el pilum desapareció gradualmente del arsenal, no porque se volviera peor, sino porque el mundo cambió. Los bárbaros ya no avanzaban en filas densas, atacaban en oleadas, sigilosamente, de repente. El imperio necesitaba armas de combate cuerpo a cuerpo, no geometría de lanzamiento. Y aún así, cuando los arqueólogos encuentran en los estratos del siglo IV astas de hierro curvadas, a través de ellas se puede leer toda una época, cómo el hombre una vez sometió el caos y creó orden a partir del metal. Ahora el pilum se convirtió en un símbolo del poder pasado, casi un objeto ritual. En las lápidas romanas de esa época no se representaba como un arma, sino como un signo de pertenencia al pasado. Los soldados del ejército romano oriental, que ya hablaban griego, seguían llamando la lanza con la palabra pilón, aunque usaban modelos completamente diferentes. Así, el lenguaje conservaba la memoria, mientras el propio acero permanecía en silencio. Tácito escribió que los imperios no perecen por las espadas, sino por la pérdida del sentido de las armas. Esto fue precisamente lo que ocurrió. El pilum dejó de ser parte del sistema para el que fue creado, pero incluso en su desaparición dejó una huella. La construcción del pilum romano se convirtió en el prototipo de los dardos y lanzas medievales, y el principio del metal blando en la punta, el antecesor directo de las soluciones de ingeniería aplicadas, incluso en el armamento moderno. La idea de destruir la defensa, no por la fuerza sino por la astucia, se convirtió en el fundamento del pensamiento militar. En este sentido, el pilum no murió. Solo se disolvió en la historia, como una fórmula que dejó de ser nombrada, pero que se sigue utilizando. Los historiadores discuten cuántos siglos perduró esta arma. Algunos afirman que alrededor de 7 siglos, otros que el último pilum fue lanzado en la batalla de Adrianópolis. Pero lo importante no es la fecha, sino la huella. Permaneció una memoria de cómo la inventiva transformó el oficio de matar en un sistema en el que creyeron millones de personas. El pilum no era solo hierro, era la idea de Roma, su matemática, su voluntad. Y ahora que conocemos toda esta historia, queda una pregunta. En cada uno de nosotros, quienes vivimos en un mundo de tecnologías y sistemas, hay una gota de este cálculo romano, de esta férrea convicción de que el orden es más fuerte que el caos. Pero si ustedes estuvieran en el campo, entre el resonar de los escudos y el rugido de la batalla, ¿serían capaces de levantar la mano y lanzar su pilum, sabiendo que de su lanzamiento depende el destino de todo un ejército? ¿O como hace miles de años les cegaría el mismo miedo ante el cual se doblaba incluso el metal?